Si le buscas, le conoces. Salmo 103, versículo 7. A Moisés dio a conocer sus caminos, a los hijos de Israel sus obras. Dios es soberano. Él hace como quiere. Sí, como Él quiere, Él lo va a hacer. Y la palabra nos enseña que no hay acepción de personas. Nuestro Dios está al control de todo. Y en su palabra podemos nosotros aprender cada día de todo el poder que nuestro Dios tiene. Él está por encima de todo. Pero nosotros pensamos a veces que podemos condicionarlo, que podemos encasillar a Dios, que podemos manejarle. Imagínate tú. Y diría alguien, ¿sí? Sí. Usted sabe que a veces la persona cuando ora pareciera que le diera órdenes a Dios. Yo pasé por ahí. Y no es así, o no puede ser así, porque Él es el creador del universo, creador tuyo. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Por eso Él quiere que tú y yo aprendamos a pensar como Él. Y eso es por la palabra. Aprendamos a caminar con Él en sus caminos. Y eso es por la palabra. Queremos condicionarle. Sin embargo, Dios, que es tan bueno, se complace. Dice Jeremías 9:24, mas el que se gloríe, gloríase de que me entiende y me conoce. No se gloríe de que su equipo quedó campeón, no se gloríe de que usted hace el mejor arroz. Si hay algo que usted pudiera gloriarse bíblicamente, es de que va entendiendo y conociendo a Dios. De que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declaró el Señor. O sea, Él se complace que tú le entiendas y le conozcas. ¿Tú quieres complacerle a Él? Pregunto, ¿quieres ser transformado por Él y para Él? No, la segunda parte es para Él. Si tú quieres ser transformado por Él, pero para tus propios intereses, no se puede. Es ser transformado por Él y para la honra y la gloria de Él. Conocerle verdaderamente como hijos. O sea, ser de Él, ser de nuestro Dios. No, yo le pertenezco a mi esposo. Va mal. O sea, pertenecerle a nuestro Dios y de ahí ser la mejor esposa. Sí, pastor. Bueno, palabra y práctica. O sea, la palabra de Dios
y practicar esa palabra. No hay de otra. Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, porque por Él vivimos, nos movemos y somos. Vives, te mueves y eres del Señor. Linaje suyo somos, dice ese pasaje bíblico. O sea, tú eres un hijo de Dios, compórtate como tal. Dime, ¿cuánto le conoces? ¿Cuánto le buscas? Y te diré cuánto le conoces. ¿Cuánto buscas a Dios? De acuerdo a tu búsqueda de Dios, le conoces. ¿Hasta dónde tú le conoces? Eso lo determinas tú. Dios quiere que tú le conozcas, pero eso lo determinas tú. Yo puedo predicar aquí todo el día. Gloria al Señor, que yo creo que sí me le mido, por lo menos hasta las 7 de la noche me le mido. Yo puedo darte el consejo. Usted no se ha dado cuenta que termina el servicio y yo sigo con otro servicio, con otra persona, con otra. Esa es la vida del pastor. Y puedo darte el consejo. De hecho, le he dado consejo a un gentío. Empezando por mis hijos. Pastor, y reciben el consejo, no pregunte. Tú lo recibiste cuando me preguntaste un consejo. Bueno, por ahí saca las cuentas. Yo puedo entonces predicarte, darte el consejo. Atención a esto. Pero no. Y diría alguien por ahí, ¿pero no? ¿Pero no qué, pastor? Tu estilo de vida lo decides tú. Cuando usted oiga, el pastor me dijo a mí que yo no podía ennoviarme allá. No, señor, yo no le he dicho a usted eso. El pastor me dijo que no podía comer ceviche porque tampoco. Yo no te voy a decir a ti cómo es tu estilo de vida. Ni yo ni ningún pastor. Esos pastores que dicen, no te casas, te quedas aquí. No. Yo te predico la palabra. Esa es la asignación que Dios nos da. Pero tu estilo de vida lo decides tú. O sea, es algo entre tú y Dios, en esa conversación que debemos tener nosotros con Dios. Y de ahí vas a decidir. Muchos hombres en la palabra de Dios, podemos ver en la Biblia, que le conocieron sus atributos, su esencia, su carácter, su gloria, su poder, su amor. Imagina algo, que la Biblia se estuviera escribiendo en este tiempo y tú fueras un personaje de la Biblia. Por aquí está Pablo, Pedro, Débora, Esther, ¿qué crees? No me respondas, pero ahí donde tú estás, tú piensas. Con nuestra búsqueda de hoy, ¿no hubiésemos conocido a don Abraham, don Moisés, don Pablo? ¿Lo hubiésemos conocido? ¿Qué crees tú? No responda. O sea, nuestra búsqueda de hoy hubiese alcanzado. Ay, papá. ¿Y cuál es la diferencia del uno al otro? O de aquellos a nosotros. ¿Cuál?
La respuesta de Dios a todos, tanto a aquellos como a nosotros hoy, por lo que tú decides, le buscas. O sea, tú le buscas de acuerdo a tu decisión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Es como que el Señor te agarrara, le dijo a Israel y te dice a ti hoy: escoge. ¿Escojo? Hay cielos y tierra por testigo. Escoge. Te sugerí que escoger. Para que vivas tú y tu descendencia, te he sugerido que escojas el bien, la bendición. Y la gente que hace, mucha gente escoge mal, pero muchísima gente. Y oyen este versículo y no les entró. Y si les entra, no sé. Lo entendieron al revés. Porque la gente escoge el mal y escoge la muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que mucha gente escoge. Inclusive gente que puede estar sentado hoy en día en un local congregacional. La gente escoge mal. Ahora, la palabra de Dios para todos es la misma ayer, hoy y por los siglos. No, pero en aquel tiempo la palabra es la misma. ¿Qué hago entonces? Diría alguien. Bueno, sencillo. Leer la palabra. Vivirla. Lo que lees lo vives. Cuesta. Claro que cuesta. Lo que lees lo vives y caminas. De acuerdo. A lo que estás leyendo, a lo que estás viviendo, caminas. El salmista dice en el Salmo 119:30, escogí caminar en verdad. Escogió. Porque el enemigo, el diablo, que Dios lo reprenda, va a ponerte mentiras para que camines por mentiras. Porque la forma que las tinieblas tienen poder para atrapar a la persona es mediante la mentira. Entonces David dice, escogí caminar en verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Pastor, ¿y él no falló? Claro que falló, porque todo ser humano va a fallar. Pero él iba conociendo a Dios y entendiéndole, sabiendo que Dios quiere corazones rendidos a Él, aún se equivoquen. No, pero yo pensé que el cristiano era sin fallar. Pensaste mal, todos fallamos. Oye, pero no te quedes ahí. Tu búsqueda. Esta semana que terminó a las 12 de la noche. ¿Cuánta búsqueda hubo de Dios? Usted sabe que yo pregunto y no espero que me respondan. Usted se responde solo. ¿Cuánta búsqueda hubo de Dios? Ok. ¿Y de las otras cosas? Ahí es donde puedes analizar. Hay una balanza espiritual. Porque tú puedes decir, no, yo busqué a Dios 6 horas. Pero en las otras horas, porque tú glorificas a Dios trabajando, produciendo, en el trato con tu esposa, con tus hijos, con los vecinos, tú glorificas a Dios. Tu búsqueda de Dios en todo lo que haces
Recuerda que les he preguntado, ¿en eso que tú haces está Dios? En todo. En una balanza. ¿Cómo sales ahí? En tu corazón, pues. Porque algunos empiezan a imaginarse una balanza. No, en tu corazón, pues. Ahí. Mira, hermanos, una de las formas que nosotros tenemos en esta vida para chequearnos es chequear nuestra familia. Nuestra familia. Yo no voy a chequear la tuya. Tú mismo chequeas la tuya. Yo chequeo la mía. Cuando uno chequea, no hay muchos creyentes en la familia. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué hay más? ¿Inconversos, diría alguien? ¿Creyentes o ahí medio? No me responda. La conclusión mía, la hago pública, hay menos creyentes que no creyentes. Entonces, afírmate en la fe, Edgar. Porque si no, las tinieblas te sacan. Esto es con todos, hermanos. Porque ninguno de tu familia y de la mía, no es que no hayan oído palabra de Dios. Claro que la han oído. Y el que no lo han llevado a encuentro, lo han llevado a un retiro. Y el que no, a una concentración, a una célula, a donde sea. Usted sabe que es así. Mira, hermanos, esto es por buscar a Dios. Y ahí usted evalúase y evalúe. Y apréndalo para que lo enseñe. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú piensas que eres cristiano, evalúa estas cosas. Conoces al Señor, le conoces. Te encuentras. O sea, al conocer al Señor, te encuentras con Él. Y ahí tú decides si creer o no creer. No es cuántos nuevos vinieron hoy, levante la mano, pase aquí, ya usted creyó. No, si así fuera tan fácil. Te vuelves creyón de pintar. Conoces, te encuentras con Él, crees, permaneces y le conoces más. Esos son los pasos. Porque alguno dirá, yo ya conocí. Sí, Judas le conoció. El joven rico le conoció. Es más, Nicodemo. Y se encontró con él. Le conoces, te encuentras. Mira todos los que le conocieron y se encontraron. Creyeron. Y ahí es donde está la cuestión. Y para saber si creyeron, permanecieron, como dice la palabra. Y para permanecer, le conoces más. No paras nunca. Tengo 99 años, pastor. Bueno, síguele conociendo. O sea, siempre buscándole en una relación con Dios. Esa es la vida del creyente. Hay un hombre en la Biblia. Es un ejemplo de un siervo de Dios. Un siervo. Moisés. Y les voy a resumir varias cosas de la vida de este hombre que fue escogido y llamado. Porque Dios ha escogido a muchos. Los llama luego. Pero muchos no asumen, no obedecen. Moisés, Éxodo capítulo 3.
Él está en el desierto. Él es pastor de ovejas. Por 40 años. En el desierto, pastor. Y él va caminando por el desierto y de repente una zarza ardía en medio del fuego y la zarza no se consumía. Claro, eso no ocurre, pero ocurrió ahí. Y él se acerca y oye una voz: Moisés, Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde tú estás es santo. Es Dios hablándole. Moisés obedece. Dios lo envía a Egipto. Él conocía algo de Dios. Él asume el llamado. ¿Cuál era el llamado? Liberación del pueblo. Y él había sido entrenado por muchos años en el desierto como pastor de ovejas. Y usted dirá: ¡ay, qué casualidad! En Dios no hay casualidades. En Dios hay propósito de vida. Y él asume el llamado y usted conoce la historia. En Éxodo 24, Dios llama a Moisés a subir al monte Sinaí. Dios le entregaría a Moisés las tablas de la ley. Y Moisés estuvo con Dios 40 días con sus noches. Y ahí le fue conociendo más. En Éxodo 32, Aarón construye un becerro de oro y le dice al pueblo, Moisés no estaba ahí, Moisés estaba con Dios, y Aarón le dice al pueblo: he aquí tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Puede un hombre a quien Dios le entregó una asignación tan importante llevar al pueblo a eso? Sí. No debería, pero sí. Analicemos. Un hombre como usted o como yo, con las propiedades del pueblo, zarcillos, cadenas, pulseras, con todo eso que le pertenecía al pueblo, Dios les dio eso que era de las egipcias. Con esas propiedades, digámoslo así, de hombres en la tierra, Aarón se inventa un Dios manipulable a la medida de él. O sea, Aarón era como usted o como yo. No se escandalice, no empiece: ¡ay, Aarón! Se inventa un Dios y pretende que sea el Dios verdadero. ¿Conoce a Dios Aarón? Algo conocía. Y el pueblo que cayó en eso, pues algo había oído. Ellos querían tener un Dios ahí, tocarlo, o sea, manipularlo, manejarlo, condicionarle. Me das una camioneta blindada azul. Quiero un esposo con un ojo azul y otro amarillo. Querían un Dios a su medida, a su manera. Y ahí comienza la desviación del ser humano. Desde un corazón
que no adora al Dios verdadero, si no lo adora, no lo busca, no le conoce, en el capítulo 33, acuérdense que estoy haciendo un resumen. En el capítulo 33, Dios le dice a Moisés y al pueblo: sigan y van sin mí. Los enviaría con un ángel. Él no iría. Israel era, dice la Biblia, duro de cerviz. Duro aquí. O sea, no se inclinaba. El que es duro de servir no se inclina, pero a Dios, a los dioses sí, porque Egipto tenía más de 3,000 dioses y algunos israelitas querían volver a Egipto. Hermanos, el pecado tiene consecuencia. Y no esté pensando usted ahí, bueno, eso era ellos hace muchos años. ¿Te pareces tanto o nos parecemos tanto a aquella gente? Moisés había experimentado una cercanía con Dios inmensa. El tabernáculo, él era el que oficiaba el culto a Dios. Cuando Dios se enojó y sacaron el tabernáculo del pueblo, Dios venía al tabernáculo y todos veían una columna de nube que se estacionaba en la puerta del tabernáculo. Ahí venía Dios. ¿Y sabe quién estaba con Dios adentro del tabernáculo? Moisés. Como amigos, cara a cara. Así lo dice la palabra. Moisés era reverente a Dios, no era fachoso. ¿Te das cuenta? Moisés no tenía títulos. Moisés era obediente a Dios, era siervo, rendido a su Señor, entregado, dispuesto. Dios estaba enojado con el pueblo y había comenzado a alejarse. Ellos, el pueblo de Israel, continuaron en pecado. El pueblo de Dios hoy es igual. Hemos sido duros. Nos cuesta inclinarnos a Dios. Muchos que le conocen es como si no le conocieran. Ignoramos a Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está hablando el profeta Isaías de Israel. Pero, oye, qué parecido hay al pueblo de Dios hoy a como era Israel, o a como es Israel actualmente. Viven sin Dios. Moisés, al siervo de Dios, al Dios que él sigue y conoce, es el Dios de gracia. Dios había puesto gracia
en Moisés. A los ojos de Dios, Moisés fue visto con gracia de parte del Señor. Lo que había ocurrido era muy grave. Sin embargo, orar, hablar con Él, rendirse a Él, puede cambiarlo todo. Mira, hermanos, hoy puedes cambiar un pasado no muy bueno en un mejor mañana. Hoy puedes. Pero entiende esto. Hay procesos. O aprendes o las consecuencias son terribles. Buscar a Dios tiene que ver con caminos de santidad. Oración santa. No es cualquier petición. Usted puede orar saliendo de la casa. Señor, llévame con bien, y recoge la cartera. La mujer se acomodó. Puede hablar con Dios. Pero no pretendas tú que ese 4 o 5 minutos Dios lo vea como tu tiempo de oración. Como tu tiempo de búsqueda. Dios no va a responder oraciones que no son hechas. Esa costumbre de la gente hoy: ore por mí, pero esa persona no ora. Y esperan un milagro, una sanidad. Mira, hermanos, o oras y le pides a Dios después de glorificarle, o no hay oración ahí. Y Dios no va a responder algo que no es hecho. Ni tampoco desde un camino de pecado donde hay corazones que no le reconocen, que no se deleitan con Él. O aprendemos, hermanos. El pueblo debía entender, Israel, algo que Moisés ya había entendido. Reconocer a Dios. Él es soberano. Él hace como quiere. Arrepentirme delante de Él. Y ahí ser perdonado. ¿No se ha dado cuenta que la gente se enrolla? Pastor, en la Biblia está esa palabra, se enrolla. Bueno, se emproblema. Cuando se habla del perdón, y la gente cree que puede manipular a Dios cuando dice arrepentirse, y es un cuesta arriba reconocer a Dios. Pero Moisés ya estaba claro en esto. Él fue procesado en el desierto. Antes de que Dios le hablara, él fue procesado por muchas cosas. Moisés no quiere ir sin la presencia de Dios. Solo Dios lo satisface. Le da gozo, le da paz, le da seguridad, le da identidad. Dios sabe que Moisés lo ve de esa forma, le busca de esa forma. Pero el pueblo cometió un grave error. Y Moisés es como el pastor de ese pueblo. Solo Dios satisface a Moisés. Ellos y nosotros tenemos un parecido grande. Nos parecemos tanto a Israel. Mira, hermanos, hoy las personas buscan a Dios cuando están en un problemón.
Luego, la bendición es buena. Y nos olvidamos del Dios que bendice. ¿No se ha dado cuenta? Le pongo un ejemplo. Hay gente que agarró maletas y atravesó un sitio muy feo, que duran atravesándolo varios días. Y Dios va conmigo. Y la gente orando, Señor, llévalo al otro lado. Y luego toda esa travesía. Y luego, no sé, hay un tren horrible que va de un lado a otro. Señor, llévalos conmigo. Usted sabe lo que le estoy hablando. Y luego, el Dios que bendice, que te protegió, porque Él es soberano. No le buscan más. No le buscan más. Mira, hermanos, aprendamos algo. Los caminos de Dios no son de solución de problemas. Son de una relación profunda con Él. La solución de problemas viene luego. Pero primeramente son de una relación profunda. Dios contigo, tú con Dios. Esa es la vida del cristiano. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Pero las personas no se deciden de esa forma. El Creador es mayor que cualquier cosa que te encuentres en la creación. Dios va a permitir cosas para que te encuentres con Él. La gracia de Dios es conocer al dador de la gracia. Y ahí eres empoderado, pero no en pecado. Ni mientras quieras las cosas de Egipto. Y menos aún en un comportamiento basado en quejas. La gente vive quejándose, en murmuración, en mentiras. No, ahí no. Dios quiere que luches contra eso. No quiere decir que nosotros no hayamos fallado. Que hay veces no se nos vuelve un tapón, un fusible. Mira, hermanos, hay vehículos de alta gama que un fusible hace que no prenda. Y no va a prender. Y viene un electricista, encopetado él. Cambió el fusible, dale. Así ocurre con nosotros. Pero hay personas que prefieren ir donde alguien que les desarme el carro, que no fue el que te creó, que no conoce. Dios quiere que nosotros luchemos con unas cuantas cosas, sobre todo con el pecado. La santidad de Dios y el pecado son incompatibles. Siempre que Dios encontró el pecado, o se aleja o lo destruye. Y nosotros, primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 21, dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, ¿puede alguien estar hoy aquí, mañana allá? ¿Dónde queda lo que el versículo dice entonces? Pero ya es normal, porque si tú dices eso, ay, ese pastor sí es religioso. ¿Y quiénes dicen así? Hasta otros pastores. No, él es religioso. Ay, no, tú eres santón. O tú eres modernón. Yo soy religioso. No, hermanos. Hay una palabra de Dios que yo tengo que vivirla. La leo, la vivo y camino ahí. Algunas veces no nos va a gustar, porque estamos muy acostumbrados a Egipto. Ay, en Egipto, vale.
¿No te has dado cuenta? Ay, como quisiera ir para Egipto. Dios dirá de arriba, bueno, termínate de ir, vale. No, Dios es muy bueno, Dios es muy bueno. Nosotros somos los que iríamos así. Anda, vete. Pero Dios, no vayas para allá más. Que Él es muy bueno. Mira, hermanos, por eso fue tan terrible el Calvario. Terrible. ¿Sabe por qué fue terrible? Porque es el único lugar donde estuvieron juntos la santidad y el pecado. Nuestro Señor, Él fue y se entregó, Dios Santo, cargó todo el pecado, la maldición del pecado del hombre. Era necesario, pero hay algo contundente ahí. Cristo venció. Cristo venció. Cuando Dios llama a Moisés a servirle, fue en el desierto. Y Moisés conoció de la santidad de Dios. Si Moisés iba a caminar con Dios, debía conocer caminos santos. Mire, hermano, si usted va a caminar con Dios, no hay término medio. Diría alguien, no vale, este pastor es muy fanático. Mire, hermano, no hay término medio. O es por un camino santo o no caminas con Dios. No podemos querer la presencia de Dios y andar por un camino de pecado. ¿Por qué? No tendrás paz. Mucha gente anda hoy en día, según creyentes, sin paz. No, pastor, lo que pasa es que usted no sabe la situación que yo tengo. A mí me duele todo, diría alguien. A mí hay días que también. Todo y más. Pero gloria a Dios por la paz que viene de Él y por esa paz que se produce adentro con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y Dios quiere, un Padre Santo quiere hijos santos para revelarle su voluntad. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Sus caminos. Ese caminar con Dios, esa es su voluntad. Y Dios quiere revelarle ¿a quién? ¿A hijos santos? ¿Se lo va a revelar a hijos muérganos? No. Bueno, no sé cómo es muérgano en peruano, pero por ahí va. ¿Cómo suena la palabra? Tremendinis. Ok. No, Dios quiere hijos santos, porque Él es un Padre Santo. Era tanta la desobediencia de Israel que Moisés estaba agotado, hermanos. Agotado. Moisés no es perfecto. Por eso se agotó. Y lleno de ira. Ay, pastor, no estaba lleno de Dios. Es un ser humano que comete fallas. Perfecto Cristo. Golpeó la roca. Habló feo. Habló feo. Mira, hermanos. Si usted es creyente, no hable feo. No puede haber un poquito de calor porque, ay, qué horrible. Un poquito de frío, ay, es que te frío para loco. En eso tan, digamos, tan normal, hay gente que habla feo.
Oye, debe haber gente que se quede bien, mujeres viendo al marido. Ay, Dios mío, lo que a mí me tocó. Pero Moisés, ahí lleno de ira, hizo lo que no debía hacer. Pecó contra la santidad. No entró a la tierra prometida. Moisés, ¿qué te dice a ti que tú sí? Oye, si eso fue Moisés, ¿qué nos dice a nosotros? Que así como yo soy, que como vaya viniendo, vamos viendo. Que me vuelvo loco unos meses, oren por mí. O sea, ¿qué te dice a ti? Que tú sí. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Mira, hermanos, ese versículo. Hay gente que cree que el cristiano es gafo. Es bobo. Porque el creyente, hermano, Dios le bendiga. Y por allá le mentan la madre. Bendícelo, Señor. Seguid la paz con todos. ¿Tú sigues la paz con todos? Menos mal que el pastor pregunta y no espera respuesta. O sea, la respuesta la tienes tú ahí con Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad. O sea, la paz es el preámbulo de la santidad. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No vale, métete para allá, cualquier cosa. Ahí eres salvo, sí. Claro, sí eres salvo. Y oyes palabra. Pero hermanos, esto es un camino que nosotros transitamos. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Moisés conoce a Dios, pero él quiere conocerle más. Conoce a Dios, pero quiere conocerle más. Y él dice ahí, en Éxodo 33, te ruego, ahora pues te ruego. ¿Se dan cuenta de algo, hermanos? Él no demanda, él ruega. ¿Cuántos ministros en la tierra le hablan a Dios como si fuera el becerro de oro allá de Éxodo 32? No, hermano, no es así. Moisés, reverente, te ruego, Dios, si me muestras tus caminos, yo te conozco más. Moisés pudo haber pedido otra cosa. Él ya conoce a Dios. Ejemplo nosotros, hermanos. ¿Qué le pidieras tú a Dios hoy? Ay, una casa, un carro, ¿no? Y es válido que le pidas a Dios eso. Moisés pidió, si me enseñas tus caminos, yo te conozco, Señor. Los caminos de nuestro Señor no son de trivialidad, son trascendentes. No son temporales, son eternos. Lo trivial y lo temporal son las cosas del mundo. Si eso necesitas, no necesitas de Dios. El mundo te satisface. No, pastor, lo que pasa es que yo tengo que medirme aquí, medirme allá.
Dios está por encima de todas las cosas. Y desde ahí el Señor te empodera para tú hacer todas las demás cosas. ¿Te acuerdas de la balanza? En la balanza se pesan las cosas. ¿Qué tiene más peso en tu vida? ¿La gloria de Dios o lo que demanda el mundo? Hay gente que cree que porque yo estoy en Perú sirviendo al Señor, pierdo el tiempo. Mira, hermanos, no cambio esto. No lo cambio por ninguna otra parte del mundo, por nada de lo que el mundo pueda ofrecer. No hay nada mejor que andar buscando a Dios todos los días y conocerle. Moisés sabe que si pierde la presencia de Dios, lo pierde todo. Y nosotros, ¿cuánto nos importa? ¿Cuánto nos importa? Mira, hermanos, hay personas que no se han dado cuenta si la presencia está o no está. Y si no está, ¿desde cuándo no está? Y si está, ¿cómo es? ¿Cuánto nos importa la presencia de Dios? ¿La necesitas? ¿Cuánto la anhelas? Su palabra, su espíritu, el nombre que nos convoca a congregarnos, el nombre de Jesús. Adorarle, alabarle, oírle, hablarle, reflejarle, agradarle. ¿Cuánto? ¿Eso nos importa? O sea, ¿es igual el congregarnos hoy o no? Tener un tiempo de búsqueda en la palabra. Así tenga muchísimas otras cosas que hacer. ¿Cuánto importa la presencia de Dios? Y cuando no la tienes, porque hay momentos que no tenemos esa presencia. Por Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Sí? ¿Es así? Moisés no quiere ni un instante estar sin su presencia. No, él no quiere. La presencia de Dios es vital en nuestras vidas. En una relación con Dios debe haber cercanía, debe haber intimidad. Pero ¿sabe qué demanda Dios para que su presencia esté? Santidad. Santidad. En los creyentes, santidad. Y eso comienza en un corazón rendido. ¿Por qué Dios no quería estar con Israel? Porque ellos no se rendían, duros de servir, les costaba rendirse. Rendirse es reconocerle, arrepentirnos, una vida de perdón. Porque no solo le pido perdón al Señor, somos perdonadores. Predicamos perdón. Moisés conoce a Dios, pero le quiere conocer más. Y claro que le conoce, hermano. Recuerde la zarza, recuerde las señales, las plagas, cómo Dios hablaba con Moisés, cómo Dios lo empoderó. Recuerda el mar rojo,
cómo atravesaron ellos el mar, direccionados por nuestro Dios en Moisés. Las aguas de Mara, cómo el Señor lo amargo lo convierte en dulce para su pueblo. La peña de Oré, para que pudieran beber. El monte Sinaí, todo lo que Dios hizo con Moisés. Los 40 días que estuvo con él, como amigos, la palabra dice que Dios le hablaba a Moisés, le hablaba. Y este es el hombre que dice que le quiere conocer más. Hermanos, esto tiene que explotarnos a nosotros. Este hombre que le conoce como ningún otro en la Biblia, es el que dice que le quiere conocer más. Aquí hay una pregunta válida. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? ¿Qué conocemos? Y ahí está la diferencia. Esa es la diferencia de hombres de Dios a otros hombres. ¿Cuál? La búsqueda. La búsqueda, ahí está la diferencia. La búsqueda de Dios. Hay un anhelo insaciable. Anhelo. Primero que necesidad, hay un anhelo insaciable en Él. Y Dios, que es infinito, que es eterno, lo miró con agrado y le dice: ¿cómo no bendecirte más? ¿Cómo no te bendigo más? Oye, con todo lo que tú me conoces, ¿y quieres conocerme más? Y ahí, en su gracia, versículo 14 de Éxodo 33, Él le dijo, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ese Dios a su siervo. Pero ese siervo sabe que tiene un Señor. Y responde a Moisés, no con altivez, desde un corazón rendido a Él. Si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Nota algo. Él no dice: si tu presencia no va con nosotros. El pueblo era duro. Si tu presencia no va conmigo. Pero Él no dice: si tu presencia no va conmigo, no me saque. No nos saque. Hermanos, hay una garantía. Hay un Dios bueno. Empoderando a un hombre. Era la garantía de ese pueblo. Fortalece tu relación con Dios en el camino. Dios te está hablando hoy. Y hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. ¿Te acuerdas de lo que complace a Dios? ¿Entenderle y conocerle? Le complace a Dios. ¿Y para qué? Diría alguien, ¿para qué le complace a Él eso? Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que seáis dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiene que ver lo que está ahí con el Antiguo Testamento? Y ahí sabes que nuestro Señor es Dios. Te pregunto, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo es tu oración? ¿Qué le pides? ¿Qué pides más? ¿Conocerle? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios conocerle más aún de lo que puedes conocer? ¿Cuándo fue? Quizás tu oración hoy es de solución de problemas. Señor, solucioname esto, sáname en esto, dame esto. No está mal, pero te pregunto, ¿esa es tu búsqueda? O sea, ¿tu búsqueda de Dios diaria es solución de problemas? Los caminos de Dios en el Antiguo Testamento no eran solución de problemas. Son de una relación profunda con Dios. ¿Cuál es tu búsqueda? Ahí estuve orando 1 hora, pastor. 59 minutos pidiendo solución de problema. Por eso es que nuestro Señor dice en Isaías 55, ¿te recuerdas? Lo que yo pienso no es lo que tú piensas. ¿Qué buscas? ¿Qué sueñas? O sea, soñamos como Dios. Buscamos lo que Él quiere que busquemos. Conocemos su voluntad. Mira, hermanos, en el Antiguo Testamento eran los caminos. Pero hoy está escrito en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. En el antiguo eran varios caminos, iban a Dios. Hoy hay un solo camino y se llama Jesucristo. En algún momento Moisés era la garantía, porque la presencia de Dios estaba con Moisés, siervo de Dios. Pero hoy la única garantía que tenemos es Jesucristo el Señor, su Espíritu en nosotros, para llegar al Padre. No le permitas más a Egipto esclavitud, cargas, agotamiento. Mira, hermanos, muchos quieren moverse en su propia fuerza y ahí son agotados. Ahí están las cargas. Y eso les lleva a Egipto. ¿Qué quiere Egipto? Mantenerte trabajando. Sistemas labánicos, opresión. No le permitas más eso a Egipto, porque te va a agotar. No buscamos a Dios como la palabra nos lo dice. Y claro que Dios también te entregó a ti dones, habilidades para llevar adelante una empresa. Pero eso es secundario. La búsqueda de Dios está aquí arriba. Y desde ahí nosotros hacemos todas las demás cosas. Dios no te entrega hijos para impedirte a ti llevar adelante su ministerio. Dios no te entrega a ti tu cónyuge para bloquear tu ministerio, no, señor. Eso es bendición de Dios. Y arriba, la búsqueda de mi Dios. Él vino a traernos
reposo, descanso. Su camino no es gravoso, no es difícil. Hay que entender y conocer esto. Y por eso Él dice en Mateo 11:28, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Descanso, reposo. ¿Cuál es tu nivel de obediencia hoy? Mira, hermanos, el pueblo un día llegó, 40 años después. Los de 100 días, 40 años después. Aprendamos. Si no vuelves a pasar por ese proceso feo. Hey, pastor, no me profetice eso. Yo no estoy profetizando. Estoy hablándote según lo que está escrito en la palabra. O aprendes o vuelves a pasar por ese proceso. ¿Dónde estamos hoy? Cada uno puede observarse. ¿No ha visto gente fea? Pero no hablo en lo físico. Gente que se congrega obstinado, amargado. ¿Por qué se ven así? Porque la presencia de Dios no está. Pero no es para que los veas y empiezas a señalar. No, porque también búscate un espejo a ver. Hermanos, si la presencia de Dios no está, nos afiamos espiritualmente. No pares de conocerle. No pares de conocerle. Porque cuando paras de conocerle, ya no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, su presencia no está. La gracia de Dios es la proyección de sus atributos, los atributos de Dios en aquel que le conoce, en aquel que tiene una relación, que le adora, donde hay comunión con Dios. Encontrarse con Jesús hoy es caminar sobre las aguas en medio de la tormenta. Agarrado de Él. Hay tormentas, hermanos. Agarrado de Él. No te vas a hundir. No te vas a hundir. Y pareciera a veces que te hundes, pero estás agarrado de Él. Eso es encontrarse con Jesús para no soltarme más. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cuál camino prefieres? La presencia de Dios está aquí. Y Él te pregunta a través de mis labios, ¿en cuál camino andas? Él lo sabe todo. Pero hay una pregunta que tú tienes que responderte y responderle a Él. ¿En cuál camino andas? Hay un solo camino en nuestra garantía. Se llama Jesucristo. Que Él no te falte nunca. Él siempre quiere estar contigo. Su Espíritu está ahí para abrazarte, para ministrar a tu vida. Pero la gente se resiste. Si tú estás oyendo esta palabra, el Señor quiere ministrar a tu vida. Y que puedas decir como el salmista: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre.
Ese es el andar de los hijos de Dios. Que anhele su presencia. Si le buscas, le vas a conocer.